7 de la mañana con 6 minutos, vamos a revisar el tema político porque, Carito, la agenda para las elecciones subnacionales ya aprieta, ya está planteada y, por supuesto, los partidos políticos están prestos a poder, primero, ajustarse a la agenda y, segundo, poder cumplir con sus expectativas como partido. Ya están trabajando de manera interna, muchos de ellos, ¿no es cierto?, en elecciones primarias incluso. Vamos a estar, por supuesto, hablando de este tema con nuestro siguiente invitado, José Luis Bedregal, eres coordinador de Sol.bo. Muy buenos días, José Luis, qué placer tenerte con nosotros acá en La Primera. Claro, Daniel, un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana tan linda. Bueno, pues estoy a la orden. Bueno, José Luis, empecemos con una consulta que creo que es de análisis interno. Sol.bo se presenta a las elecciones subnacionales con proyecciones de partido a nivel Bolivia o cómo ha analizado si es que el alcance da nada más a nivel departamental. A nivel nacional, Daniel, justamente en este momento me encuentro en Chuquisaca. Hoy vamos a tener un acto importante con varias agrupaciones y personalidades de Sucre, de Chuquisaca, del departamento en su conjunto, porque lo que ayer hemos anunciado a través de nuestro secretario general, el doctor Luis Revilla Herrero, por supuesto que lo vamos a amplificar en todo el país. Soberanía y Libertad ha decidido invitar a las distintas fuerzas sociales, fuerzas políticas, personalidades de las capitales, las ciudades intermedias del país en su conjunto, para participar junto a nosotros y ofrecerle al país un proceso de renovación, no solamente de mujeres y de hombres, sino de actitudes respecto a cómo gestionar los recursos públicos, a cómo gestionar la política, porque entendemos que en este momento no se trata simplemente de sumar fuerzas para estar en contra de algún partido o en contra de algún personaje político, sino de sumar esfuerzos, de sumar fuerzas, creatividad, hacer sinergias para servir mejor, para que nuestras familias en los 9 departamentos vivan mejor. Y creemos que la experiencia de gestión pública que hemos desarrollado en La Paz la podemos transmitir y contagiar en los 9 departamentos. Estamos en esa tarea. Bueno, y justamente, José Luis, el alcalde Luis Revilla anunció que ya tuvieron reuniones, ¿no es cierto?, encuentros, por ejemplo, con el Tata Quispe, también mencionó a Waldo Albarracín, mencionó a Iván Arias también. ¿Cuál es el objetivo específico de estas reuniones? Y bueno, si nos puedes comentar el avance que han logrado tener. Claro que sí, Caro, y en el resto de los departamentos, en Potosí con Eduardo Maldonado, en Chuquisaca con nuestro maestro del ajedrez Osvaldo Zambrana, en fin, un conjunto de personalidades que no necesariamente son políticos, sino que son ciudadanos, son profesionales que desean contribuir de buena forma al desarrollo de sus respectivas comunidades. Estamos teniendo muchísima receptividad, estamos sumando organizaciones, unas con personería, otras sin personería, o personalidades, como lo decía, que quieren contribuir a este recambio de la política por una necesidad básica. Necesitamos mejor gestión pública en casi la mayoría de los municipios y los departamentos de nuestro país. Lo que precisamos es que los recursos de los bolivianos se inviertan mejor para resolver las necesidades de nuestro pueblo. Y la gente, por supuesto, que quiere servicios de calidad como los que tenemos en La Paz en términos de hospitales de calidad, transporte público de calidad, el mejor desayuno escolar, el programa de cebras, barrios de verdad, en fin, un conjunto de experiencias que además han tenido reconocimiento internacional y que ahora deberíamos tenerlas en otras ciudades y en otros departamentos. Así que estamos sumando muchos esfuerzos. Seguramente en los siguientes días y las siguientes semanas vamos a informar sobre grandes sorpresas, noticias esperanzadoras y muy bonitas para el país. Por favor, si me permites hacer un par de preguntas, José Luis. La primera, hemos escuchado planteamientos municipales. ¿Cuáles son los planteamientos departamentales para las gobernaciones por parte de Sol.bo en primera instancia? Y la segunda, hemos visto en las elecciones generales acercamiento a diferentes partidos políticos. En su momento se hablaba con Comunidad Ciudadana, con Unidad Nacional, en otros momentos políticos. Ahora, teniendo al Movimiento al Socialismo como gobierno central, ¿han tenido acercamiento con ellos también? No, lastimosamente con el Movimiento al Socialismo no, pero la idea es poderle plantear al país propuestas y programas que nos permitan recuperar la economía de los bolivianos en los 9 departamentos. Daniel, todos sabemos que la pandemia nos ha golpeado durísimo y sobre todo a los departamentos como en el que me encuentro ahora en Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, que vive esencialmente del turismo. El golpe ha sido muy, muy duro. Por ello, nuestras propuestas municipales y departamentales van a ir orientadas a reactivar la economía de cada uno de nuestros municipios y departamentos, y para ello sí tenemos que hablar con el gobierno central, porque
Tenemos que dejar esta lógica de confrontación, de enfrentamiento de unos contra otros. Aquí lo que tenemos que hacer es sumar los pocos recursos que pueda tener una alcaldía, más los recursos que pueda tener la gobernación, más los recursos que tenga el gobierno central, más allá de los colores políticos, porque al final los políticos, si las gestiones son buenas, si los resultados son buenos, también se van a beneficiar si la gente aprecia el trabajo que podamos hacer en conjunto. La gente ya no quiere confrontación, no quiere tensión, lo que quiere es que de una vez por todas sus gestores públicos, sus autoridades públicas, sus políticos, sus representantes políticos dejen esa lógica y más bien comiencen a trabajar. Entonces, cuando ganemos las alcaldías y las gobernaciones, seguro que vamos a hablar con todo el mundo. Por ahora lo que estamos haciendo es construir esta propuesta nacional para que la gente en los 9 departamentos, en los 339 municipios pueda tener una opción renovada, una opción más ciudadana, con incorporación de mucha juventud, pero sobre todo con incorporación de ciudadanos que tal vez nunca han estado en la política, pero que desean de una vez por todas contribuir al desarrollo de su comunidad. José Luis, ¿cuándo vamos a conocer ya los nombres de los candidatos? Tengo entendido que están en una etapa de elecciones primarias de manera interna. ¿Cuándo vamos a conocer ya a los candidatos? Bueno, en el caso de La Paz, efectivamente estamos haciendo ese trabajo participativo con nuestra militancia, nuestros simpatizantes. Sin embargo, las puertas se van a abrir también para la ciudadanía que no es militante de Soberanía y Libertad, como siempre lo hemos hecho, lo estamos haciendo ya en el interior del país. De acuerdo al calendario que ha presentado el Tribunal Supremo Electoral, ya para mediados de diciembre vamos a tener los nombres de nuestros candidatos como Soberanía y Libertad, en alianza con otras organizaciones sociales y políticas. Vamos a tener los nombres de nuestros candidatos a las gobernaciones en los departamentos y de nuestros candidatos a, yo creo que las principales ciudades de nuestro país, las ciudades intermedias también, y donde así nos lo requieran. En el caso de La Paz vamos a estar presentes en todos los municipios rurales y urbanos y ojalá podamos hacer lo propio en los otros departamentos. Estamos trabajando para ello y a mediados de diciembre ya haremos conocer los nombres de estas ciudadanas y ciudadanos que se incorporan a la política para servir a su comunidad, para que la gente viva mejor el día a día. José Luis, posterior a estas elecciones subnacionales, entendemos que en La Paz no se postula nuevamente a un cargo como tal. Luis Revilla, ¿cuál es el futuro político del actual alcalde de La Paz? Así es, Lucho, por supuesto que no va a postular a la alcaldía, ya eso lo habíamos señalado hace mucho tiempo atrás. Él tendrá que tomar una decisión respecto a su futuro político. Muchos de nosotros consideramos que él tiene todavía que dar en el servicio público muchísimo. Es uno de los gestores públicos más reconocidos a nivel internacional entre los gestores públicos bolivianos. Él ha ocupado cargos en organismos internacionales debido justamente al inmenso prestigio que tiene en gestión pública. Por lo tanto, esperemos todavía su decisión, pero en caso de que él decida no postular a ningún cargo, por supuesto que va a tener esta gran tarea que hoy está desarrollando de articular a los sectores sociales y políticos de nuestro país, porque lo que Bolivia demanda es unidad, y lo que sabe hacer Luis Revilla es construir puentes, así como lo ha hecho en la ciudad de La Paz, esos puentes hermosos, preciosos que unen a nuestro pueblo en la ciudad de La Paz. Sabe construir puentes también en la política boliviana, uniendo a unos con otros. Esa es su gran tarea de articulación que está desempeñando en este momento y que seguramente, en caso de no ser funcionario público, de no ser autoridad pública electa, va a desempeñar esa tarea de unir a los bolivianos a lo largo y ancho del país los siguientes 5 años. Permíteme, por favor, volver al tema de las elecciones primarias de manera interna que se están realizando. La consulta es, ¿vamos a ver rostros ya conocidos de funcionarios que están ejerciendo en este momento su labor? Carito, vamos a ver gente con mucha experiencia y capacidad, a pesar de que son profesionales relativamente jóvenes, pero que se han formado, han hecho prácticamente escuelas, porque uno de los logros de la alcaldía municipal en La Paz, del gobierno municipal, es la institucionalidad que se ha logrado a lo largo de estos años. Tenemos hoy, por ejemplo, secretarios municipales o el propio secretario ejecutivo que han comenzado como pasantes en la institución y que hoy son las principales autoridades del gobierno municipal. Entonces vamos a tener precandidatos o candidatos con esas características de mucha formación técnica, mucha capacidad, formación profesional y experiencia, pero también, como mencionaba el caso de Osvaldo Zambrana,
en Chuquisaca, en Sucre, que es un maestro del ajedrez, un profesor del deporte, ciencia, que se incorpora también a la política, o gente con experiencia, como en el caso de Potosí, don Eduardo Maldonado. En fin, vamos a tener una mezcla de personalidades, de ciudadanos que son nuevos en política, pero también vamos a tener otros que tal vez tienen un poco más de experiencia y otros que más bien destacan por su capacidad profesional. Creemos que tenemos que comenzar a institucionalizar los cargos públicos en todo el país, en todos los gobiernos municipales, en las gobernaciones. Ya este tema del favoritismo político, de los carnets políticos, tiene que pasar a un segundo plano. Necesitamos más profesionales, lo mejor de cada una de nuestras ciudades en la gestión pública. Para eso vamos a trabajar y esa va a ser una de nuestras propuestas electorales en estas subnacionales. Bueno, quedan muchos temas por conversar. Estoy seguro que lo vamos a poder hacer a lo largo de estos meses que quedan de frente a las elecciones subnacionales. Todo el éxito, que sea una campaña limpia, que sea un momento nuevamente democrático para todo el país y lo podamos celebrar de esa manera. Muchas gracias, José Luis. Siempre bienvenido a La Primera y gracias por tu tiempo. Un placer. Así es, que sea una campaña de propuestas para la ciudadanía. Eso es lo importante. Basta de estarnos peleando entre bolivianos. Que sea una campaña propuestas, de ideas y que la gente pueda elegir libremente. Muchísimas gracias a TV. Un placer, compartimos el sentimiento. Bueno.